Muy buenas tardes, que el Señor bendiga sus vidas. Estamos para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar antes de dar comienzo. Precioso Dios, te adoramos y te exaltamos a ti, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre siempre, Jesús. Nuestro corazón se rinde a ti, Señor, reconociendo tu señorío en nuestras vidas. Amado Espíritu Santo, guíanos siempre, enséñanos siempre, y en esta hora, precioso Dios, con la disposición que tenemos para aprender en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El tema de hoy tiene como título ¿cuánta templanza hay en ti? Y así me dirás cuánto agradas a Dios. Dime cuánta templanza hay y te diré cuánto agradas a Dios. ¿Cuánto hay en ti de Dios? ¿Cuánto le agradamos? El fundamento bíblico son dos versículos muy conocidos, sencillos para aprendérselos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23 y 24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El Evangelio de Jesucristo es reflejarle a Cristo a otras personas. Me va a bendecir, pero mi mirada está en mi Señor y en bendecir a las personas que están a mi alrededor. La Biblia me enseña acá que el hombre tiene libertad para hacer lo que quiera en muchas áreas, pero no todo agrada a Dios. La templanza es el dominio propio y tiene innumerables implicaciones con todos los otros frutos. Es necesaria esa templanza para mi vida cristiana. El apóstol Pablo deja ese fruto para el final. Es un diseño del Espíritu Santo. Y debemos entender que la palabra de Dios, que fue escrita por hombres, es el Espíritu Santo quien la revela, quien la inspira en los hombres. Lo que ahí está escrito es lo que Dios habla, lo que Dios quiere que tú oigas al leer. Y entonces este fruto está al final en ese modelo del Espíritu de Dios. Necesitamos lo de Dios en un combate que se da dentro de nosotros. Para vencer en ese combate, tú necesitas lo de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Carne y espíritu se oponen entre sí para que no hagas lo que tú quieras. O sea, para que el ser humano no haga lo que quiera. Carne y espíritu pelean allá adentro. Hay una batalla dentro de nosotros. Hay deseos, carne y espíritu, por producir o obras de la carne o frutos del espíritu. Tu espíritu, tu voluntad, tus decisiones. En cuanto a lo que tú decidas, hay consecuencias. Hay un trabajo conjunto
entre tu espíritu y el Espíritu de Dios, hablándole a los cristianos. Hay un trabajo conjunto. Hay intimidad de tu espíritu con el Espíritu Santo. Empoderamiento del Espíritu Santo a tu espíritu. Rendición de nuestra humanidad para espiritualidad en crecimiento. Esa es mi relación con Dios. El Espíritu Santo vino a vivir dentro de nosotros. No es desde afuera que Él lo va a hacer. No, es capacitar, enseñar para vencer las tentaciones. En cada uno de nosotros hay como mínimo una debilidad. Sí, así como lo oye. El ser humano tiene debilidades. Sí, aún los cristianos. La pregunta es, ¿luchas para vencer esas debilidades? Tú lo sabes. Dios lo sabe. Satanás lo sabe. Para yo hacer lo que debo hacer, requiero urgentemente lo de Dios. Cristo lo sabía. Y por eso, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Recibimos poder del Espíritu Santo. Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros, seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en el lugar donde estamos, hasta lo último de la tierra. Cuando la persona acepta a Cristo, sabe que necesita de Dios, acepta a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo viene con poder para llevarle a vencer. Pero tendrás una lucha mientras estés en la tierra. Una lucha contra la carne, tu carne. Y ahí hay debilidades. La gracia precede la obediencia. Está por encima la gracia de Dios que tu obediencia. Por la gracia de Dios aprendemos a obedecer. La obediencia tiene que ver con el dominio propio. ¿Te imaginas el poder sin obediencia? Por eso es que es importante en la palabra de Dios estudiarla y que podamos conocer el fruto del Espíritu y que podamos desarrollarlo. Dominio propio para obedecer. Yo quiero, yo aprendo, yo lo necesito. Yo tengo que querer. Porque si yo no quiero, no va a ocurrir. Y en ese querer yo aprendo. Y en ese aprender me doy cuenta que lo necesito urgentemente para poder vencer todas las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, y dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice Pablo. Les exhorto, les mando que ya dejen estas cosas, porque los que practican estas cosas no entrarán al reino de los cielos, no lo van a heredar. Pero la gente no le hace caso a estos versículos. Y hay cristianos que poco les importa lo que ahí dice. Pecados sexuales, pecados espirituales, pecados emocionales, domésticos. Nada de eso se va a vencer
sin el dominio propio, sin los frutos del Espíritu, que son Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Te importa esto? Si conoces de Cristo, el Espíritu Santo vive en ti, fructificas lo del Espíritu. Es la única forma para vencer la carne y sus obras. El cristiano debe caminar con Dios todos los días. Y para eso entiende de una vez lo que es el dominio propio. Es una virtud que te enseña que todo está bajo el control del gobierno del Espíritu Santo en tu espíritu. Entendámoslo, gobierno de Dios por su espíritu en tu espíritu. Y entonces tu voluntad es entregada a la voluntad de Dios. Es libertad en Cristo de todo tu ser. Tu espíritu renace, tu alma se renueva y tu carne es disciplinada. Todo tu ser. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de Cristo. Con todo mi ser adoro a mi Dios. Mi espíritu volvió a nacer, mi alma se renueva y mi carne es disciplinada. Cuesta a veces, cuesta. Y tú caminas en tu espíritu y en tu alma enseñada, también alineada, pero la carne la llevas. Como cuando hay varios hijos y uno de ellos es rebelde. Así es la carne. Y ese hijo rebelde lo llevas de la mano, porque si lo sueltas, agarra para otra parte. Así es la carne. Y la tienes que llevar, la tienes que disciplinar. Me rige la palabra de Dios. En ese aprender por la palabra de Dios, mis pensamientos, soy convertido a Cristo. Mis acciones acompañan la palabra en mi vida. Fui empoderado para complacer a mi Dios. El dominio propio es el freno a las tentaciones, a los deseos intensos. Es combatir y vencer la naturaleza caída. La seducción, la atracción, la tentación viene a la carne y viene a la mente. La va a entretener y luego que la entretiene la captura y luego la aleja de Dios. Eso es lo que ocurre. El ser humano o resiste lo del mundo o se resiste a lo de Dios. Y algunos decidieron mal, decidieron antes, no resistieron a lo del mundo, aceptaron lo del mundo y terminan rechazando lo de Dios. Por eso no cambian. Incluso hay gente que se hace llamar cristiano que tiene ese comportamiento. En la palabra de Dios
encontramos algunos ejemplos de personas que en su momento no resistieron la tentación, no resistieron un ataque de las tinieblas. Y desde el comienzo, desde el principio, Eva fue tentada por la serpiente y cedió a la tentación. Caín, en la situación que tuvo con su hermano Abel, que hacía lo correcto en la ofrenda que presentó delante de Dios, él se llenó de muchas cosas, no resistió lo que vino de las tinieblas y mató a su hermano. Igualmente Moisés, cuando mató al egipcio y todas las cosas que le vinieron a Moisés, él no resistió lo que no venía de Dios. Y claro que Dios se glorificó en Moisés porque Moisés amaba a Dios, pero en su momento él no resistió lo que le vino de las tinieblas. Sansón tenía un ministerio que se cortó cuando él no resistió la tentación de Dalila. David, hay un momento de su vida donde estaba en la plenitud de la bendición, ganaban todas las batallas. Él no fue a pelear, él se quedó en el palacio y se puso a ver lo que no tenía que ver, y le vino la tentación de una mujer. No la resistió, cedió a la tentación y tuvo sus consecuencias. Salomón no tuvo una tentación. Salomón tuvo casi 1000 tentaciones y cedió a todos esos ataques de todas las mujeres que tuvo. Dios nos quiere enseñar a nosotros con estos ejemplos en la palabra de cómo el ser humano equivoca, el cómo enfrentar los ataques de las tinieblas. Y ten en cuenta lo siguiente, le hablo a la iglesia hoy. Esto es por el fruto del Espíritu que lo vas a luchar. No es en tus fuerzas. Hoy no puedes. Por eso necesitas al Espíritu Santo. Búscale. El Espíritu Santo tiene todo el poder y se va a manifestar en mí, mucho o poco. Depende de cuánto yo lo anhele, de cuánto yo lo busque. Es rendición y obediencia a Él. Es andar y vivir, como dice la palabra, dependencia de Dios y su palabra. Debemos cultivar el dominio propio. Tenemos que hacerlo. Ahora, ¿cómo se cultiva el dominio propio? El dominio propio se siembra en mí por la gracia de Dios y porque soy buena tierra. Buena tierra es disponer mi corazón para lo de Dios. Eso es muy importante. Y por su gracia y misericordia estoy vivo y tengo la oportunidad de disponer mi corazón para que la palabra de Dios se siembre en mí, para que produzca en mi espíritu, en mi corazón, en mi voluntad. Pero cuidado, porque en tu corazón también se va a sembrar o pudiera producirse lo que te debilita. Nunca olvides que hay una lucha dentro de ti, espíritu, carne, frutos, obras. Tu espíritu con el espíritu de Dios, tu carne con los del mundo. El
fruto del Espíritu no va a crecer en un corazón egoísta que se resista, o en una mente alimentada por toda la sexualidad de este siglo. Ahí no va a crecer. Oídos, ojos, boca, acciones responden a algo. Algo se cocina. Las tinieblas siempre están buscando de alguna forma cocinarte a fuego lento. Algo que se instala. Sutilmente las tinieblas van a colocar algo en la persona, por ojos, por oído, por lo que habla, en sus acciones. Cuidado. Porque, ¿qué origina eso? Lo que permites. Cada día tienes que preguntarte, ¿en eso que vas a hacer o que estás haciendo, Dios está? Es una forma de evaluarnos en una entrevista, en una relación, en lo que haces a diario. ¿Dios está presente? ¿Carne o espíritu? El ser humano rechaza lo de Dios por desconocimiento, ya lo sabes, o por desobediencia. El problema de muchas personas, la desobediencia. Y necesitamos aprender a obedecer. Y esto por la gracia de Dios y por el dominio propio en nosotros. El saber lo que es bueno, lo que no es bueno. Dios es bueno con nosotros. Y Él nos va a enseñar. Solo dispón tu corazón. El fruto del dominio propio va a crecer en un corazón que se rinde a Dios de verdad. Es guardar lo de nuestro Señor, su palabra, atesorar lo de Dios para obedecerlo. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, o sea, la palabra de Dios la guardo, la atesoro para obedecerla. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El ser humano, adentro, hay una conexión entre pensamiento y corazón. Lo que está metido ahí es lo que va a reflejar. Cultivemos lo bueno entonces. Trabajemos lo bueno. El apóstol Pablo le advierte a Timoteo en cuanto a la codicia y al dinero, que es otra de las formas como las tinieblas te tientan, traen tentaciones a tu vida. Y en primera carta a Timoteo capítulo 6 se refleja toda esta advertencia que Pablo le hace a Timoteo. Pero en el versículo 11, oigan lo que le dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Está diciendo Pablo a Timoteo, sigue lo de Dios, el fruto del Espíritu, y verás, Timoteo, cómo vas a vencer en todo esto. Le está diciendo, huye de las tentaciones. Quiere decir que la Biblia me dice, por un lado, guarda, y por otro lado, huye. Pero alguien me dijera, sí, pero cuando la Biblia me dice en Santiago 4:6, resistí al diablo, someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. ¿A qué se refiere?
se refiere es a que yo resisto el ataque de las tinieblas. Las tinieblas vienen con toda su artillería a mi vida. Yo la resisto. ¿Cómo resisto? El cristiano resiste lo de las tinieblas huyendo. Guarda lo de Dios en su corazón, su palabra, y huye. Porque las tinieblas te quieren cocinar a fuego lento como si fueras un arroz e instalarte el poder controlar tu vida con aquello que algún día te gustó, con aquello que incluso pudiera aún dejar un buen sabor, pero engañoso. Y la Biblia me enseña que huya de aquello que en algún momento me atrapó y que me pudiese volver a atrapar, porque tengo una naturaleza caída, tengo carne hasta que esté en la tierra, y la carne mía quiere lo del mundo. Solo que el espíritu mío, alimentado por el Espíritu Santo, fructifica lo de Dios para poder vencer. Entonces, por un lado, guardo lo de Dios y por otro lado, huyo. Esa es la forma de resistir del cristiano. Así es la manera como el cristiano va a resistir. No hay otra forma. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Por eso la Biblia dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Viene de Dios el querer como el hacer, para que no te dominen, para que no te gobierne el mundo. El mundo tiene una agenda y te la va a dictar. Tú decides. Tú decides. Recuerda que lo del mundo es engañoso y te va a mostrar eso como lo mejor. Tú decides. Ya estás advertido. Pablo le dice a la iglesia, por lo que le escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que viene de Dios es el fruto y es el poder. Con grandes responsabilidades, Timoteo, y así también a la iglesia, no te acobardes, no te acobardes. Y alguien dijera, sí, pero en el mundo acobardarse es huir, en el reino no. En el reino es, el peligro está allá, crúzate para la acera del frente, para la vereda del frente. Está por aquella calle, vete por esta calle. No es miedo, no. La Biblia me está diciendo, huye de esas cosas, porque las tinieblas lo que te quiere es entrampar. A eso se refiere la palabra de Dios. Sin dominio propio terminas negando a Cristo como lo hizo Pedro. Y el cristiano va a padecer. Hay personas que ser cristiano, que creen que ser cristiano es que te va a llegar mucho dinero. La Biblia no dice eso. La Biblia me habla de padecimientos y gloria a Dios. Dios me fortalece para padecer. Sí, Señor. Ante el Señor me rindo y ante el Señor lo que hago es esperar de Él. Y por eso el dominio propio. Por eso la disciplina para disciplinar la carne. Cuando tengas que decir sí o cuando tengas que decir no. Cuando tengas que ser piadoso. Entiende la palabra de Dios, porque el cristiano
Aprende a ser piadoso y de ahí en adelante va a ser piadoso. Eso es la enseñanza en la palabra de Dios. El leer la palabra, el orar, el congregarse, el discipularse, todo lo que nosotros concierne por ser hijos de Dios, por tener vida de iglesia, a veces no es fácil, a veces tiene sus situaciones muy adversas, pero sigue adelante, firme y adelante. Dominio propio, te dice el Señor, para vencer todo tipo de situaciones. La palabra de Dios me enseña que de Él vienen los dones. Los dones vienen de mi Señor a mi vida. Y ahí está el discernimiento. Discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y siempre tendrás una balanza. Recuerda esta operación. Pasiones más deseos igual a obras de la carne. Y eso pesa mucho en esa balanza. Mejor produce más el fruto del Espíritu. Siempre estarás pesando. ¿Qué produces más? Hay una batalla entre el Espíritu y la carne. ¿Qué produces? ¿El fruto del Espíritu o las obras de la carne? Ten cuidado con eso. ¿Y cómo yo sé lo que es lo verdadero? Pudiera preguntar a alguien. Nunca te sueltes de la palabra de Dios. Ahí está lo verdadero. Conócela, ámala, vívela. El fruto del dominio propio tiene que ver con todos los otros frutos. Y puedes chequearlo. El amor, cuando no es digno, sigues amando por dominio propio. El gozo sin dominio propio es algarabía y placer. La paz sin dominio propio es pasividad. La paciencia sin dominio propio se agota. La benignidad sin dominio propio es permisividad. La bondad sin dominio propio terminan abusando de mí. La fidelidad sin dominio propio no se puede, no hay permanencia. La mansedumbre sin dominio propio explota. O lo radical termina siendo lastimero. No hay un área de nosotros donde no se necesite el dominio propio. La iglesia de Cristo estaba dispersa, huyendo de una persecución. Era la diáspora. Y el apóstol Pedro escribe en la segunda carta, capítulo 1, versículo del 5 al 7, dice: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio
paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Lo que el apóstol Pedro habla ahí es la fórmula para la iglesia que está por todas partes siendo perseguida. Y Pedro le dice, la fórmula es palabra, fruto, es igual a poder. Así mismo hoy, no tenemos una persecución como aquella vez, pero vendrá. Y lo que te va a sostener a ti es la palabra y el fruto. Palabra y fruto es igual a poder de Dios. Comunión con el Espíritu Santo para el gobierno de Dios en nuestras vidas. Nuestro Señor está al control. Y ahí yo tengo que ser entendido que el fruto me toca a mí. Me corresponde a mí. Es mi parte. El Espíritu Santo va a ser una gran parte, pero hay una parte que yo hago. No es hacer lo que la carne pide en su naturaleza caída, porque cuando se hace eso, lo que la carne pide en su naturaleza caída, se pierde el control, lo entregas. Recuerda, Dios lo tiene, su espíritu lo pone en tu espíritu. Y hay un autocontrol, pero viene de Dios, porque Dios es el que gobierna. Pero cuando la persona hace lo que la carne pide hacer, entregas el control, pierdes el control. Nunca te olvides, hay una lucha que dar, y es con el poder de Dios que vas a someter la carne, que vas a ganar. Necesitamos dominio propio en el pensamiento, porque ahí comienza todo. Carne levantada, impulsada desde un pensamiento que se instala. Y pudiera preguntar a alguien, ¿y cómo yo cultivo el dominio propio en mi pensamiento? La Biblia dice en Filipenses 4:8, por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Ahí está la torre de control. Sí, como en un aeropuerto, aterrizan y despegan. Los pensamientos. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que pareciera que tuviera loca esa torre de control? Hoy quiere estar aquí, mañana en tal parte, y no saben por fin ni qué hacer. Hay que ordenar los pensamientos, y solamente cultivando el fruto del Espíritu, el dominio propio. Toda acción se produce primero en un pensamiento. Las emociones, también necesito dominio propio ahí. Tengo que ordenarlas y controlarlas. Porque en las emociones está la ira, la soberbia, el afán, el rencor y otras enfermedades del alma. Y unas cuantas cosas que producen enojo. Y entonces lo que Dios dice, como por ejemplo Mateo 5:22, no se toma en cuenta. Jesús dice en Mateo 5:22, pero esto os digo, que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que dijera fatuo será expuesto al infierno de fuego.
Esto no se toma en cuenta, pero lo habló Jesús. Se lo habla a sus discípulos, a su iglesia. Necesitamos dominio propio. En el pensamiento, en las emociones, necesitamos dominio propio también en el área sexual. Esta generación atraviesa los tiempos más difíciles, más terribles de toda la historia. Imágenes, sonidos, sensores, códigos. Muchas organizaciones, gobiernos, trabajando en pro de todo ese desorden en la sexualidad. Argumentos de todo tipo, excusas de toda clase, mucho dinero, pactos diabólicos. La mayor locura con los más niños, con los jóvenes. Y la gente de espaldas a Cristo. Solo Dios y su misericordia, su gracia. Donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Solo Dios, su espíritu, el fruto. También necesitamos dominio propio en la lengua. Santiago capítulo 3, versículo 6, dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en vuestros miembros e inflama todo el cuerpo. Y ella misma es inflamada por el infierno. Es terrible lo que la lengua puede hacer. Y no se puede domar, pero sí se puede dominar. Con un espíritu, en el espíritu de Dios. Con dominio propio en tus emociones, en tu alma. La carne se disciplina y ahí va la lengua dominada. No hay otra forma. Necesitamos también dominio propio en el dormir. Pareciera que no, pero sí. Esto te puede llevar a la pereza. Y la pereza te lleva a no ser productivo, a no cumplir tus obligaciones. Y la Biblia dice: el que no trabaje, que no coma. Mucho cuidado con todas aquellas áreas donde necesitamos dominio propio. La Biblia dice en Proverbios 13:14, la ley en el sabio es manantial de vida para apartarnos de los lazos de muerte. La ley es la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tiene áreas débiles que deben estar bajo el señorío de Cristo. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo cultivado y formado en ti. Pero a mucha gente se le dañó el corazón. Falta de dominio propio, ausencia de dominio propio quizás. ¿Te ofendieron? ¿Ofendiste a alguien? ¿Te enfermaron? ¿Te enfermaste? ¿Falta de perdón? ¿Quieres sanar? Jesucristo está aquí por ti. El Espíritu Santo te va a ayudar. Y eso glorifica al Padre. Al Padre le agrada.
Puedes hacer muchas cosas, pero lo importante es hacer lo que edifica, lo que agrada al Padre. ¿Quieres que el Señor te sane? Mateo capítulo 5, versículo 48 dice: sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Está hablando Jesús y está hablando de el mayor comportamiento, digámoslo así, que tiene el Padre, en lo perfecto que es nuestro Padre. Nosotros no alcanzaremos perfección en la tierra, pero ese versículo se refiere a madurez espiritual. Madurez para perdonar, para extender perdón, para sanar. Como vuestro Padre que está en los cielos le agrada. ¿Qué debo hacer para cultivar el fruto del Espíritu? Todos los frutos. ¿Cómo debo hacerlo? Porque la ausencia de un fruto del Espíritu en nosotros es pecado. Y sin santidad, cuando hay pecado no hay santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué debo hacer entonces? Cultiva el fruto del Espíritu. Y para eso, primero, arrepentimiento diario. Todos los días, delante del Señor, un arrepentimiento genuino. Todos los días. ¿Por qué? Porque fallamos mucho. Segundo, autonegación como estilo de vida. Negarnos a cosas que a Dios no le agradan, que pudieran tener cierto gusto. Crucificar la carne. Resistir. Lo que las tinieblas te lanzan es huir. Eso es autonegación. Ese es mi estilo de vida. Tercero, sumisión continua. Sumisos a nuestro Señor y aquí en la tierra nos toca. Vida de siervo es esa sumisión continua. Lo cuarto, consumir la palabra de Dios como nuestro alimento. Es la palabra de Dios, no es lo que al hombre se le ocurra, es lo que está en la palabra lo que va a alimentar mi espíritu para espiritualidad. Lo quinto, es necesario huir de las tentaciones. No te quedes ahí. La forma de resistir es huyendo. Guardas la palabra por un lado y huyes por el otro lado. Lo sexto, vida de oración. Intimidad tú solito con Dios y corporativamente toda la iglesia. Y por último, compromiso con Dios, a glorificarle a Él en todo, aún en las situaciones más difíciles. Honra y gloria a nuestro Señor. Y ahí somos iglesia donde estemos, donde vayas, nunca dejes de ser la iglesia de Cristo. Él es el Señor, Él es nuestro Señor. Jesucristo es mi Señor. El Espíritu Santo nos va a ayudar a todos. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, está hablando Jesús, Él les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. Es Jesús quien nos habla. Quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros es vida con el Espíritu Santo en mi espíritu para el carácter de Cristo,
para el fruto del Espíritu. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos a ti. Gracias, precioso Dios, por la palabra, Señor, que se ha impartido en esta hora. Yo te pido, mi Señor, que esta palabra haga en las personas, en los corazones, Señor, para lo que es enviada. Salvación, sanidad, liberación, restauración, transformación de cada persona, de las familias, en el nombre de Jesús. Poder de Dios en las vidas, en la familia, en el nombre de Jesús. Amén.